Amén. Paz de Cristo, hermanos. Gracias por acompañarnos ahí en sus hogares. Y gracias a Dios que nuevamente estamos aquí detrás de este púlpito después de, me parece que la última fecha, sí, fue el día 3 de enero que estuvimos detrás de este púlpito. Y gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, que Él nos permite nuevamente regresar y compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, hermanos, por sus oraciones que estuvieron orando muy bien. En esta tarde vamos a compartir el libro de Éxodo capítulo 20, lo que son los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 1 al 12. Dice: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, hasta allí vamos a parar, pero creo que lo vamos a separar en 2 partes, porque es bastante información que debemos de comunicar, pero vamos a ir delante del Señor. Vamos a pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Tú eres el único Dios soberano, poderoso, el creador del cielo y de la tierra, Padre. En esta hora, Señor, te necesitamos, oh Dios. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu presencia, Señor. Que tú nos guíes, que tú nos hables, Señor, y que nos hagas ver nuestros pecados, Señor, para acercarnos, arrepentirnos, Señor, de nuestras iniquidades y venir ante ti, oh Dios, con corazones sinceros. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y que podamos ver las maravillas de tu ley. Tu ley es perfecta. Tu ley es la que necesitamos, Señor, en estos días, Señor, para ver tu gloria, para ver tu bondad, Señor, y para mirar lo que tú requieres de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que este es uno de los pasajes más importantes en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué será?
es porque aquí es donde el Dios del cielo hace ver a su pueblo Israel la conducta, o también se le puede llamar el código moral que está basado a sus leyes. Las leyes audibles o escritas estaban expresando su voluntad y su naturaleza. La Biblia claramente enseña y nos dice que Dios es un Dios santo, es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Es decir, a través de sus leyes, la nación de Israel conocería la manera que ellos deberían de conducirse delante de Dios mismo y delante del prójimo. Y creemos con todo nuestro corazón que la única manera que el hombre se puede relacionar con el Dios de la Biblia es a través de su misma palabra. O sea, no hay otra manera, es a través de su misma palabra. Nosotros nunca, yo sé que Dios habla en ocasiones a través de sueños, y en ocasiones Dios en su gracia nos hace revelar algunas cosas, pero nosotros nunca debemos guiarnos por los sueños, por las visiones, por las revelaciones. En ocasiones hay personas que dicen que debes de escuchar la voz interna, y algunos dicen, bueno, cierra tus ojos y escucha la voz interna que te habla. Pero la realidad es de que la Biblia nunca enseña eso. Mejor nosotros debemos abrir nuestros ojos y empezar a leer lo que Dios ya ha escrito, ha dicho en su misma palabra. Debemos de mirar la Biblia, que es la palabra de Dios, que Dios comunica al ser humano. Por eso Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Entonces, el Dios del cielo nos ha dejado 66, nos ha dejado la Biblia, que está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y este es un principio para todo ser humano, hombre, mujer, joven, adolescente, anciano. Todo ser humano necesita saber que hay un Dios en el cielo. Y todo ser humano necesita saber qué es lo que ese Dios espera de nosotros. Y si miramos nosotros aquí en el Éxodo capítulo 20, en el versículo anterior, capítulo 19, y nos dice que después de la salida de Egipto, 3 meses después que Israel salió de Egipto, y se encontraba en el monte, en el desierto, en el monte Sinaí. Y la Biblia nos dice que Moisés había subido al monte y Dios mismo hablaba con él para que su pueblo escuchara su voz. Y la Biblia nos dice que ellos, cuando Dios habló a Moisés, Él les dijo que ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, que ellos serían un reino de sacerdotes, además que ellos serían gente santa. Y allí nos dice en Éxodo 19:11, dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces, después de los 3 meses,
que estuvieron en el desierto, en el monte Sinaí. Entonces después de esos 3 meses iban a pasar 3 días en el día tercero, donde Dios mismo hablaría audiblemente a la nación de Israel. Y la Biblia, cuando nosotros leemos allí en el capítulo 19, el capítulo 20, allí la Biblia describe estos acontecimientos sobrenaturales de Dios en el monte Sinaí, y nos dice que había truenos y relámpagos, una nube espesa sobre el monte, dice que sonido de bocina muy fuerte. Todo esto se estremecía, eso hacía estremecer a todo el pueblo, y el monte, dice la Biblia, que humeaba, y Dios respondía con voz tronante. Si nos damos cuenta hoy en día, acá el mundo cada día más está menospreciando la idea que hay un Dios, el creador del cielo y de la tierra, quien Él es el autor de toda moralidad. Porque el mundo dice que eres tú quien determina lo que está bien o lo que está mal. Dicen, si para ti es verdad, es verdad. Si para ti no es verdad, entonces no es verdad. Pero nunca debemos de guiarnos. El ser humano nunca debe de guiarse por lo que cree. Porque la Biblia dice que respecto de lo que la gente cree hoy en día, que este pensamiento respecto a, dice que es un pensamiento torcido, entenebrecido de personas que se creen ser sabias. En Romanos capítulo 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Es decir, el hombre nunca debe de guiarse nunca debe de guiar su conducta del bien y el mal por sí mismo. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos dice en Romanos 7, 18, dice, y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien. Es decir, yo tengo una simiente pecaminosa. Y la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y entonces, si no estamos en la verdad, nosotros andamos en tinieblas. Entonces, el hombre por sí mismo no puede determinar si está bien o está malo. Jamás, jamás de los jamases nosotros debemos de guiar nuestras vidas por lo que dice nuestro corazón. Porque hay gente que dice, bueno, voy a esperar lo que dice mi corazón. Bueno, tenemos noticias, porque Jesús dijo, dice en Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Eso es lo que hay dentro del ser humano. Entonces yo no me puedo guiar por lo que está dentro de mi corazón, porque delante de Dios es abominación, es pecado. Y miramos nuevamente allí en Éxodo capítulo 20, entonces nos dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Creo yo que nosotros debemos de mirar, porque hay personas que miran que los 10 mandamientos como que si ya nosotros no tenemos nada que ver con los 10 mandamientos, con el Antiguo Testamento, y hay gente que dice, para mí solo el Nuevo Testamento. No, nosotros debemos de mirar los 10 mandamientos que el Dios del cielo nos dejó. Debemos mirarlos como un regalo de Dios a la humanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ley es santa, justa y buena. En Romanos capítulo 7,
verso 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego Santiago nos dice, el capítulo 1, verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da usted cuenta esta gran verdad para nosotros? Amén. Entonces la Biblia dice que la ley es santa, es justa y es buena. Y la pregunta es, ¿por qué son buenos los mandamientos de Dios? Y hay 4 puntos aquí. Sus mandamientos nos muestran la sabia y dirección del reino de Dios. Nuevamente, sus mandamientos nos muestran la sabia y dirección del reino de Dios. Número 2, sus mandamientos nos muestran el camino para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. A través de su ley, a través de su palabra, nosotros nos damos cuenta lo que está bien y lo que está mal. Número 3, sus mandamientos nos enseñan la manera que debemos vivir en este mundo. Este mundo está torcido, este mundo no tiene discernimiento. Este mundo va por un camino destructivo. ¿Por qué? Porque desconoce la palabra de Dios, porque no conoce lo que está escrito aquí, cómo se deben de conducir en este mundo. Entonces, sus mandamientos nos enseñan cómo vivir en este mundo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. No podemos vivir a nuestros antojos, a lo que nuestro pensamiento dicta, nuestras creencias religiosas. No, debemos de guiarnos nuevamente por medio de su palabra. Número 4 es que sus mandamientos no son ideas, no son sugerencias, sino que son mandamientos. Porque hay personas que dicen, no, son sugerencias, son ideas. No, estas son mandamientos dados por un Dios amoroso, que Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Entonces dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, son palabras que Dios mismo expresó por sí mismo. Esta es la voz majestuosa, potente del Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué impactante es. Imagínese usted a la nación de Israel allí al pie del monte Sinaí y estar escuchando esa voz tronante, la voz del Dios, la voz del Dios que los había sacado de la esclavitud. Y ahora se estaba comunicando audiblemente. El salmista describe un poco la voz de Jehová en el capítulo 29, Salmos 29, dice, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. La misma voz que Adán y Eva, ellos escucharon estando en el huerto del Edén. Allí nos dice en Génesis capítulo 3 verso 8, dice, oyeron, ¿quiénes? Adán y Eva, dice, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el desierto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Nuevamente, esta era una voz audible. Sus oídos podían escuchar la voz de ese Dios maravilloso. Y les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
el mundo antiguo adoraban a muchos dioses. Se dice que en Egipto ellos tenían más de 1500 dioses, solo en Egipto. Entonces, las naciones paganas adoraban a muchos dioses. Y Dios dice claramente a la nación de Israel: yo soy el único Dios. Yo te saqué con mano fuerte de la esclavitud. Yo te saqué de Egipto. Yo soy tu único Dios. Dios hace ver a la nación de Israel que Dios estaba sobre la naturaleza. Dios es el autor del fuego. Dios es el autor del viento. Dios es el autor del cielo, la tierra, sol y luna y toda cosa creada. Salmos capítulo 135, versos 6 y 7 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es el Dios soberano que usted y yo servimos. Debemos temblar delante de su presencia. Cuando venimos delante de Él, cuando nos postramos delante de Él, debemos saber que ese es un Dios santo, que es el creador del cielo y de la tierra, y que nosotros somos seres creados, seres que necesitamos de ese Dios maravilloso. Dice: hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Número 2 es que Dios es un Dios personal. ¿Se da usted cuenta de esto? Dios es un Dios personal, es decir, el Dios del cielo se relaciona, se comunica con el hombre personalmente, no de una manera distante o misteriosa. Es un Dios personal. Nosotros podemos hablar con Dios. Job, él decía: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde puedo yo hallar a Dios? Nosotros podemos platicar con ese Dios maravilloso. Podemos sentir su presencia cuando nos congregamos el día domingo para alabar el nombre del Señor juntamente con nuestros hermanos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Podemos nosotros ahí sentir su presencia maravillosa. Podemos nosotros exponer nuestras inquietudes y sabemos en nuestro espíritu, sabemos que Dios es real, que Dios existe. Sabemos que Él es real en nuestras vidas. Por eso el salmista, él decía, dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Se ha encontrado en alguna ocasión así? Que usted desea la presencia de Dios, desea su palabra, desea estar cerca de Dios. Dice: del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Número 3 es que Dios es bueno. Y el hombre pecador no puede ver la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Se encuentra en un estado pecaminoso y él no puede ver que Dios es bueno, porque está muerto en sus pecados y delitos. Es hasta cuando uno cuando uno nace de nuevo, cuando uno experimenta, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, abre nuestros ojos y podemos testificar, podemos confirmar que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es solo allí cuando tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, y allí nosotros podemos con toda seguridad, con toda firmeza, y decir que Dios es bueno. Dios ha manifestado su bondad a través de toda la historia a la humanidad, que ya lleva más de 6000 años.
Dios a través de la historia, Dios ha manifestado su bondad. Su bondad es apreciada, apreciamos. Yo aprecio su bondad, porque yo sé que Él me ama, yo sé que Él es bueno. Alabado sea su nombre. Salmos 31, 19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Nuevamente, su bondad es muy, muy apreciable. Pero también Dios, el Dios maravilloso, manifestó su bondad y amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando Él nos salvó. Tito capítulo 3 verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Cuando Dios demostró su amor para con nosotros, cuando Cristo Jesús, Él murió por nosotros. Dios manifestó su amor, su bondad allí para con los pecadores que no merecíamos su bondad, no merecíamos su misericordia, no merecíamos su perdón. Sin embargo, el Dios amoroso, bondadoso, allí Dios manifestó. Dice a Tito, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es decir, por el hecho de que ahora nosotros somos salvos, no es por nosotros mismos. No podemos gloriarnos que nosotros por sí mismos hemos alcanzado o hemos obtenido la bondad, la misericordia, el favor de Dios. No, es una manifestación de Dios. Dios manifestó su bondad para nosotros, los seres humanos, y todavía sigue aún en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos difíciles de crisis, de inquietudes y todo eso. Dios sigue manifestando su bondad sobre esta nación, sobre este mundo. A pesar del estado pecaminoso que se encuentra, Dios todavía sigue, pero va a llegar ese día donde va a parar, donde ya Dios no va a extender su gracia, donde se le llega el tiempo al ser humano. Y sí, llega pronto ese día cuando se llega a ese tiempo y ya no hay más oportunidad para ser salvo. Por eso dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde usted debe encontrarse y hacer cuentas con el Dios del cielo. A hoy el Espíritu de Dios te está llamando para que vengas a sus caminos, para que vengas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te está llamando, escucha la voz de Dios, haz caso, no hagas duro tu corazón, porque Dios llega, el tiempo es el límite allí, donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, si tú escuchas, por muchas maneras has escuchado, te han hablado del amor de Cristo, Dios de una manera u otra te ha hablado, pero tú has endurecido tu corazón. Este día el Señor Dios Todopoderoso te está llamando. Y el versículo 2 dice: que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, es importante notar que Dios mismo les hace ver que Él fue quien los sacó de la esclavitud. Dios les recuerda lo que Él hizo por ellos. Entonces, si Él mismo los sacó, Él tenía el derecho de decirles lo que ellos deberían de hacer.
Ellos tenían la obligación de obedecer sus mandamientos. Y les habla claramente y les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otras versiones dicen: no tendrás otros dioses fuera de mí, no tengas otros dioses aparte de mí, no tengas otros dioses además de mí. Es decir, la idea es que nunca debe de haber otros dioses que ocupen el lugar del único Dios verdadero, aparte de Dios. ¿Sabía esto que uno de los pecados muy grandes y serios que Israel cometió delante de Dios fue la idolatría? Ellos se distanciaron. El pecado de idolatría los distanció de ese Dios santo, porque delante de sus ojos era abominación, era algo terrible delante de los ojos de Dios, ese pecado de idolatría. Y la Biblia dice que la ira de Dios vino sobre ellos, se distanciaron de Dios, perdieron el discernimiento. Toda la nación entró en una decadencia moral, espiritual. Sus enemigos se apoderaron de ellos. Es decir, mucha gente no se da cuenta de lo grave que es el pecado de idolatría. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 14, dice: por tanto, amados míos, y dice: huid de la idolatría. Note que Pablo no estaba hablando con inconversos, les dice: amados míos. Está hablando con creyentes que profesaban el cristianismo, creían en Cristo. Sin embargo, estaban allí, algo dentro de ellos, que a veces había ciertas inclinaciones a la idolatría. Entonces batallaban con esto. Entonces por eso el apóstol Pablo dice: huir, debemos de huir de la idolatría. Y Pablo también nos dice que aquellos que practicaban o que practican la idolatría, dice que no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 menciona varios pecados, y sí, uno de ellos es la idolatría. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis. Dice: ni los fornicarios, y luego dice: ni los idólatras. Varias veces el apóstol menciona este pecado, que es algo serio delante de los ojos de Dios. Entonces dice: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así dice su palabra. Yo creo en su palabra. Si el Dios del cielo dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es desechar, alejarnos. Queridos amigos, aléjese de la idolatría, abandone ese pecado y busque al Dios, sirva a Dios. Servimos a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos ninguna, aunque después vamos a hablar acerca de las imágenes, pero sí, apartarse de todo tipo de idolatría. Y Efesios 5:5 nuevamente el apóstol dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabía usted que hay naciones hoy en día que están completamente inundadas de idolatría? O sea, naciones enteras. Y creo yo que debido a ese pecado de idolatría, estas naciones tienen serios problemas sociales, económicos. Hay mucha pobreza, en ocasiones hay desastres naturales, hay muchas cosas que acontecen porque la gente ha desechado
a Dios, están metidos en la idolatría. Y el apóstol Pedro también nos dice que nos recuerda la vida que nosotros llevábamos antes. Y sí, algunos de nosotros, esa era la vida pecaminosa. Dice Pedro, como que se cansa, dice, ya baste ya el tiempo pasado. El tiempo pasado tuvimos muchas cicatrices, muchas cosas que nos afectó, nos dañó por ese pecado terrible que nosotros, los muchos pecados. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y por último, el libro de Apocalipsis describe de quienes serán en el lago de fuego. Nos dice Apocalipsis, y hay muchos versículos, pero solamente este último dice, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla de gente cobarde. Y hace algunos días, me parece que fue este sábado pasado, escuché de una iglesia aquí en el área de El Monte, California, donde hubo una explosión. Alguien puso una bomba enfrente de la iglesia, y la razón es porque este pastor, él hablaba acerca del pecado de la homosexualidad y de la ideología del género y lo que dice la Biblia. O sea, él no se acobardó, él habló con firmeza lo que la Biblia declara, dice que son pecados, es abominación delante de los ojos de Dios. Y este pastor recibió varias amenazas por simplemente él habló lo que dice la Biblia. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros decimos lo que la Biblia dice. Nosotros lo declaramos así como está escrito aquí, lo decimos y le hacemos ver a las personas que si ellos siguen en esos pecados, que Dios va a juzgar. Le estamos advirtiendo a la gente. Ciertamente la gente se ofende. Bueno, si uno quiere ofenderse, bueno, arrepiéntase de esos pecados, que es una abominación delante de Dios. Ahora, nosotros no debemos de intimidarnos por lo que el mundo nos va a amenazar. El mundo nos va a perseguir porque nosotros hablamos la verdad de Cristo. Sin embargo, nosotros debemos de seguir. Hay que ser valientes. Que Dios nos ayude cada día, porque ciertamente estamos viviendo en tiempos difíciles y más que nunca estos próximos 4 años no van a ser fácil para el creyente. Por eso el creyente debe de afirmarse, el que predica su palabra. Más bien van a ser más perseguidos aquellos que se aferran a la palabra de Dios, cristianos verdaderos, genuinos, porque hoy en día todo mundo se llama cristiano, pero la persecución va a ser más directa a aquellos que se aferran a la palabra de Dios. Entonces hay que pedir a Dios que Dios nos dé valentía, nos dé fuerza, nos dé valor para predicar el consejo de Dios. No importa si la gente se ofende, la gente ha ofendido a Dios por mucho tiempo. Debemos de decir lo que su palabra dice. Entonces aquí en estos versículos, terminando, habla de los incrédulos, de los abominables, de los homicidas que estarán fuera, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Entonces miramos seriamente que es un pecado o es una abominación la idolatría. Y primeramente Dios
continuaremos con la siguiente parte la próxima vez compartiendo su palabra. Y nuevamente, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder venir y exponer el consejo de la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración y vamos a pedir para que Dios continúe extendiendo su gracia, su misericordia sobre aquellas personas que están enfermas, siguen en la enfermedad, y pidiendo que Dios tenga misericordia. Vamos a orar y así vamos a ser despedidos en el nombre del Señor. Padre, en esta hora, Señor, amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, tu ley es perfecta. Gracias por los mandamientos que tú nos has dejado, Señor, que nos indican, nos guían, nos dicen cómo vivir en este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Especialmente aquellas personas, oramos por las personas que todavía, Señor, no han hecho esa decisión, no se han acercado, Señor, han endurecido su corazón. Que tú les hables, Señor, que ellos se decidan, se determinen servirte a ti, oh Dios. También en esta hora, Señor, pedimos por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor. Extiende esa gracia, extiende tu misericordia, Señor. Y confiando que todo esto, Señor, esta angustia, este dolor, que todo esto a cada uno de nosotros nos lleve a buscar más de ti, nos lleve a arrodillarnos y buscar tu presencia, tu rostro. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias en tu precioso y maravilloso nombre, Jesús.